Esta presentación es sobre la escuela La Psicobiología del Evolucionismo. Para comenzar, vamos a ver un breve origen histórico de la escuela. Primero se empezó con el estudio de las bases biológicas de la conducta. Las primeras aproximaciones filosóficas sobre la función del cerebro fueron las siguientes. Primero fue Aristóteles, que consideraba que el órgano más importante era el corazón y la única función del cerebro era enfriar a este. Después vino Hipócrates, que ya consideró que el cerebro era el órgano responsable de las sensaciones y de la inteligencia. Y después Galeno, que declaró que el cerebro era el centro receptor de las sensaciones y se encargaba de controlar los músculos por medio de fluidos distribuidos por los ventrículos cerebrales. En el siglo XVIII sale Franz Joseph Gall y con él se creó el término de frenología, lo que quiere decir que cada función mental estaba localizada de forma específica en una región del cerebro. Posteriormente va Paul-Pierre Broca, que determina que hay una correlación entre la alternación en la producción del lenguaje y en una lesión en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Posteriormente, Carl Wernicke encontró que hay un déficit en la comprensión del lenguaje relacionada con la lesión en la corteza temporoparietal izquierda. Esto quiere decir que ya se evidencia una estrecha relación entre el aprendizaje y cambios biológicos. Después, Carl Lashley declaró que todas las áreas de la corteza participaban de igual manera en las funciones complejas, menos las áreas sensoriales y motoras. Estas áreas estaban especializadas en procesar la información del cerebro y de esa manera emitir una respuesta a los estímulos. Posteriormente, en el siglo XIX hubo mayores avances. Primero, Camillo Golgi declaró que la estructura celular del sistema nervioso contiene cuerpo celular, axón y dendritas. Después, Santiago Ramón y Cajal dijo que el sistema nervioso es una red de células delimitadas. Las células nerviosas son el elemento básico de la señalización del sistema nervioso y denomina la doctrina neuronal. Después, Charles Scott habló por primera vez del término sinopsis, lo que significa que dos células se comunican entre sí. A lo largo de estos años se estudió que la conducta está determinada por la influencia que el medio ambiente tiene sobre los genes. El aprendizaje y las experiencias de vida modifican la expresión de conductas genéticamente determinadas. Específicamente, en el estudio de las bases biológicas de la conducta hay una gran influencia que tienen los genes sobre la conducta y su interacción con el medio en que se vive. Es pertinente aclarar que la genética de la conducta es una disciplina que busca comprender los efectos que tienen los genes sobre el comportamiento de los individuos y cómo la relación de los genes y el entorno afectan la conducta. Hola, yo voy a hablar sobre el objeto de estudio de la psicobiología. Primero es importante tener en cuenta que la psicobiología nace de la unión de dos disciplinas científicas, como su nombre lo dice, la psicología y la biología. Esto significa que se encarga de las bases de estudio biológicas del comportamiento. Estudia la conducta humana defendiendo esta como la propiedad biológica que permite establecer una relación activa y adaptativa con el medio ambiente y por lo tanto está moldeada por la evolución. Eso significa que se va a centrar sus intereses en estudiar, por ejemplo, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, ya que es el que nos prepara para relacionarnos más efectivamente con nuestro entorno y para generar el comportamiento más adaptativo. La psicobiología se refiere al estudio del comportamiento de los animales también y de los seres humanos, pero siempre es importante tener en cuenta que lo hace desde el punto de vista biológico. Un hito fundamental en esto de la psicobiología fue desde sus inicios del siglo XIX se ha diferenciado por el estudio de los procesos mentales a través de diferentes elementos y niveles más orgánicos. Como lo mencioné anteriormente, se preocupa por mirar qué estímulos ambientales penetran a través de nuestros sentidos y cómo estos afectan y cómo nosotros reaccionamos hacia estos estímulos a través de nuestros sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. De manera que es importante tener en cuenta que entiende la conducta humana como una característica meramente biológica y psicológica de la cual cada persona establece una relación activa y adaptativa con el medio ambiente. De igual manera es importante tener en cuenta que la psicobiología entiende la mente como un producto de la actividad neuronal, consecuencia de la acción de la selección natural y por lo tanto dependiente enteramente del sustrato biológico que la genera.
Bueno, para entender algunos ejemplos de las áreas de estudio más habituales en la psicobiología, podemos mirar los procesos de sensación y percepción, los comportamientos que implican motivación, como por ejemplo el hambre, la sed, el aprendizaje y la memoria, el sueño y los ritmos biológicos o incluso las emociones y las conductas de agresión. La psicobiología llegó para quedarse, ya que al finales del siglo XIX pues siguió en su auge y hoy en día la conocemos perfectamente. Uno de los grandes pensadores que influyó bastante en la psicobiología fue Charles Darwin, el cual publicó su libro El origen de las especies, donde describía, entre otras cosas, cómo el vínculo con el ambiente producía cambios en otros planos. Muchas gracias. La mente humana posee un diseño estructural y funcional que es el resultado de un proceso evolutivo. Se considera que la mente humana está configurada como un conjunto de mecanismos psicológicos que han surgido como respuestas adaptativas para resolver problemas tales como la selección de pareja, la adquisición del lenguaje, las relaciones familiares o la cooperación. La psicología evolucionista se encarga del estudio de la evolución y genética humana que podría explicar nuestra conducta actual, es decir, estudia los orígenes evolutivos de los patrones de conducta humanos. Asimismo, sostiene la idea de que la conducta humana y animal es el resultado del proceso de la evolución. También busca explicar la conducta a través de los principios evolutivos con base en la selección natural. Es una postura neutral, reduccionista y mecánica de la naturaleza humana. En la psicobiología utilizan métodos científicos y experimentales por la razón de que es una ciencia empírica. Un método que usan es el hipotético-deductivo, que se basa en el planteamiento de ideas y verificación de la hipótesis. Este método se realiza en 6 pasos. El primero es observación, después formulación de distintas hipótesis, el tercero constatación empírica, el cuarto observación o experimentación, el quinto creación de la ley científica y el último elaboración de la teoría. También hay técnicas experimentales como las técnicas neuroanatómicas, las técnicas de producción de lesiones, las técnicas de registro de actividad eléctrica cerebral, las técnicas de estimulación cerebral, las técnicas químicas y las técnicas de neuroimagen. El evolucionismo tiene unos métodos distintos al de psicobiología. Por ejemplo, tiene el estudio o diseño longitudinal, que evalúa a un individuo varias veces para analizar los cambios en relación a una cualidad específica. También está el diseño transversal, que compara grupos de gente que son diferentes entre ellos, basado en una variable determinada. También los estudios transculturales analizan aspectos de la influencia de elementos sociales sobre grupos de individuos. También están los estudios cualitativos, que es información recolectada por observaciones de comportamientos, respuestas abiertas y discursos. Y el último estudio que se puede usar es el estudio cuantitativo, que suena igual al cualitativo, pero es distinto. Es distinto porque es una manera de recoger y analizar datos de distintas fuentes o recursos. Esta investigación utiliza estadísticas, herramientas formativas y matemáticas para tener resultados. Por ende, podemos ver los distintos métodos que se utilizan en la psicobiología y en el evolucionismo. Aunque los dos tienen rasgos parecidos, en sus métodos son diferentes a su manera.